¿Qué pasó? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a platicar al respecto de una serie de informaciones y dimes y diretes que se han venido dando a través de las redes sociales en relación a una iniciativa preferencial que envió el presidente de la República a la Cámara de Diputados con el objeto de hacer algunas modificaciones a la ley de la industria eléctrica. Vamos a hacer un pequeño recordatorio. La ley de la industria eléctrica es aquella que se da como resultado de las modificaciones constitucionales que se hicieron en el año 2013-2014 en la que hoy conocemos como la reforma energética. La reforma energética principalmente tenía como objetivo modificar la Constitución en diferentes aspectos, pero en el aspecto que toca a la energía eléctrica era que la Constitución antes decía que la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización de la energía eléctrica eran responsabilidad exclusiva del Estado mexicano. Desde 1998, haciendo un recordatorio de lo que pasó en años anteriores, desde 1998, cuando el presidente de la República era Ernesto Zedillo Ponce de León, se le dio cabida a que los particulares pudieran generar energía eléctrica contra lo que decía la Constitución y en la que en ese momento estaba vigente, que era la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su reglamento. La primera planta a nivel nacional, digamos, la prueba que se hizo, fue la planta de ciclo combinado Mérida 3. Fue la primera planta particular en toda la República Mexicana que generó energía eléctrica, además de la Comisión Federal de Electricidad. A raíz de eso se hicieron una serie de invitaciones a los particulares para que pudieran crear sus propias plantas de energía eléctrica y que esta energía se la dieran a la Comisión Federal de Electricidad para que la Comisión Federal de Electricidad la distribuyera y la comercializara entre los usuarios finales. Evidentemente todos estos movimientos que se hicieron estaban en contra de la Constitución y en contra del reglamento del Servicio Público de Energía Eléctrica, porque se supone que la generación era exclusiva del Estado mexicano. En aquel momento se argumentaron muchas cosas, que el Estado no iba a tener la capacidad económica para invertir en nuevas plantas de generación, etcétera, etcétera. El caso es que así vamos llegando hasta el año 2018, donde prácticamente la mitad de la energía eléctrica que se consume a nivel nacional pues es generada por particulares. La energía eléctrica pues había resultado un negocio muy atractivo para todos los que podían tener principalmente consorcios internacionales que podían tener la facilidad y la capacidad económica de construir plantas de generación de energía eléctrica. La mayoría de las plantas que se construyeron fueron de ciclo combinado porque así las estaba requiriendo el Estado mexicano, sí las pedía, y hacían contratos de entre 20 o 25 años para que toda la energía eléctrica que se generara en esas plantas particulares fuera comprada por Comisión Federal de Electricidad. Esto lo platicamos y lo dijimos en el año 2013, 2014. Se les explicó en ese momento, se les pretendió explicar a los diputados de los diferentes partidos políticos que esto lo que iba a hacer pues era privilegiar a los particulares. Imagínense ustedes que van a poner un negocio de lo que ustedes quieran, de tortas, y tienen la capacidad de producir 100 tortas diarias, ¿no? Y que alguien les diga, bueno, pues todas las 100 tortas diarias que tú produzcas de aquí hasta los próximos 20 o 25 años te las voy a comprar yo. O sea, era un negocio redondo. O sea, imagínense, los que son financieros saben perfectamente que hacer un negocio donde haces una proyección de ventas, donde el 100% de lo que produces lo vas a vender, pues es un negocio sumamente rentable. Así estaba funcionando la energía eléctrica. Cuando se hace la reforma energética, lo que hace es regularizar, le quitan la palabra exclusiva, derogan la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y generan la ley de la industria eléctrica, que es la que está actualmente vigente y es la que pretende modificar el presidente de la República.
Hay que tomar en cuenta una serie de cosas. Ahorita el debate se está dando principalmente entre que si la energía eólica es limpia y que si la energía fotovoltaica también es limpia, etcétera. Ese, a mi parecer, es un debate relativamente falso. Sí hay plantas eólicas del estado, como las plantas que están en Oaxaca, en La Ventosa, que son, digamos, donde se pusieron las pruebas para la generación de energía eólica. México es un país que tiene una capacidad eléctrica de las mejores del mundo. Hay generación eléctrica limpia, que son las hidroeléctricas, que tienen aproximadamente un 20% de la capacidad instalada total. También tenemos plantas de ciclo combinado, es decir, que funcionan con gas, y este gas genera un vapor y el vapor mueve las turbinas. Tenemos plantas de turbogás que a diferencia del ciclo combinado no tienen la recuperación de la energía residual. También tenemos geotérmicas, que funcionan con la propia temperatura de la tierra, y hasta tenemos plantas nucleares como la planta de Laguna Verde, que es nuclear. Llegó un momento en que el Estado mexicano tenía una capacidad eléctrica, una reserva eléctrica como se le conoce, de más de 20 años. Normalmente se tiene una reserva eléctrica de 10 años. Aquí en México no estamos acostumbrados a lo que pasa en otros países, pero hay otras naciones del mundo donde, por ejemplo, las industrias no pueden trabajar entre un horario y otro específico, porque a esa hora no hay capacidad eléctrica para poder proporcionar la potencia o la energía que se requiere para que las industrias trabajen. En México no sucede eso. Teníamos una capacidad, llegamos a tener una capacidad eléctrica más grande que todos los países de la OCDE, una reserva energética muy grande. Esto se tenía porque cuando le dieron permiso a los particulares contra lo que la Constitución decía de generar energía eléctrica, pues la Comisión Federal de Electricidad dejó de lado sus propias plantas para poder comprarle la energía a los particulares que la estaban produciendo. Las primeras plantas que dejaron fuera fueron las hidroeléctricas. Increíblemente, porque eran energía limpia, dejaron fuera las hidroeléctricas para que produjeran energía las de ciclo combinado, que funcionan con gas natural. Entonces, pues eso era un contrasentido, pero así estaba funcionando la situación. ¿Qué pasa ahora? La iniciativa preferente, que nada más para recordar, el Ejecutivo Federal, es decir, el Presidente de la República, tiene la facultad de poder enviar 2 iniciativas preferentes al inicio de cada periodo de sesiones del Congreso de la Unión, que en este caso legislativo tiene la responsabilidad de sacarlo adelante, o sea, de discutirlo, analizarlo y votarlo en 30 días, o sea, es algo que les tiene que dar prioridad, por eso se llaman preferente. La iniciativa preferente que está mandando el presidente de la República viene específicamente en el sentido de que la prioridad del uso de la energía eléctrica que utilice Comisión Federal para vender sea principalmente de las plantas públicas, de las plantas de la propia Comisión Federal de Electricidad, porque pues antes esto no estaba así, como vuelvo a comentar. Había plantas hidroeléctricas que se dejaron sin funcionar para que se pudiera utilizar la energía de los particulares. La iniciativa preferente viene, y a mí me parece algo que nunca debió dejarse de hacer, que nunca se debió dejar de hacer, que era comprarle la energía o usar la energía que la propia Comisión Federal de Electricidad genera. Hagan de cuenta que ustedes tienen un negocio y en su negocio, digamos, venden llantas para autos, y se les echan a perder las llantas de su auto, y en vez de usar las llantas que ustedes mismos tienen disponibles, pues prefieren írselas a comprar a alguien, a la competencia, ¿no? Entonces así estaban funcionando antes las cuestiones de la electricidad. Entonces la iniciativa preferente lo que está promoviendo es que primero se utilice la energía eléctrica que están generando las plantas de Comisión Federal de Electricidad, lo cual nunca debió dejar de hacerse, pero se dejó de hacer. El punto aquí que viene con una discusión es que según la priorización del uso de la energía eléctrica que se da con esta
intención de modificar la ley de la industria eléctrica es que primero se utilice lo que genera la Comisión Federal de Electricidad, sea el origen que sea. Es decir, que se le dé prioridad, por ejemplo, a una planta de carbón que contamina muchísimo por encima de una planta eólica de un particular. Este es el punto en el que realmente tiene razón las personas que se están oponiendo a esta modificación, ya que afectaría terriblemente a México, porque las plantas que ya están funcionando, eólicas o de ciclo combinado, pues son plantas que tienen unos contratos, que tienen convenios, que son de inversión extranjera directa, la mayoría de ellas, que tienen acuerdos y que estos acuerdos están protegidos por el derecho internacional. El rechazar el cumplimiento de esos acuerdos generaría una serie de pasivos contingentes en juicios y una serie de cosas que le costarían más caro al país, como fue el caso del aeropuerto de Texcoco que se suspendió, pero se tuvo que seguir pagando, y como han sido una serie de cosas que se han detenido por la voluntad política del gobierno actual, sin tomar en cuenta los aspectos económicos y sobre todo el impacto de largo plazo que pueda tener cuando México requiera inversión extranjera para ciertas áreas. Pues imagínense, o sea, si no estamos cumpliendo nuestros compromisos, pues difícilmente podamos tener más captación de esta inversión extranjera directa, que es muy necesaria. Quiero recalcar, en lo personal, desde el principio estuvo mal la situación que se dio. O sea, no tenía ninguna lógica más que la lógica del capitalismo de cuates, como decía Denise Dresser, que se dejaran de usar las plantas propias para darle prioridad a las plantas particulares, ¿no? O sea, le empezaron a dar contratos para comprar energía eléctrica a los particulares por encima del uso de las plantas nacionales. Desafortunadamente, pues eso estuvo muy mal, pero ya se dio, ya existen esos contratos. Creo que la iniciativa busca regular esta situación de darle prioridad al Estado mexicano para que vuelva a tener una soberanía energética que ya la dejó de tener. Estamos hablando de que ya prácticamente la generación de energía eléctrica en México, la mitad es por el Estado, por Comisión Federal de Electricidad, y la mitad es por los particulares. Es falso lo que se dice, que la generación de la energía eléctrica por parte de los particulares es más barata que la que genera la Comisión Federal de Electricidad. Están más o menos al mismo valor, porque los indicadores son indicadores internacionales. O sea, no hay tal pues diferencia de que yo he llegado a leer en la prensa que dicen que los particulares generan energía eléctrica a la mitad del precio que la generan la empresa nacional. Eso es falso completamente. Hay algunas plantas que generan un poco más barato que el promedio, hay algunas plantas que generan un poco más caro que el promedio. Pues obviamente así se va consolidando los diferentes costos y se consolida un costo integrado de todo lo que es el sistema eléctrico nacional. Entonces, me parece muy mal gusto que algunos de los diputados que hoy están defendiendo o atacando esta iniciativa no recuerden que el origen de esta situación en la cual estamos ahorita a nivel nacional, donde la energía eléctrica es cada día más cara para el consumidor, donde no hay un control real sobre la calidad del servicio que se le da al ciudadano, donde muchas empresas de tecnología, específicamente el área de robótica, no se pueden instalar en nuestro país porque la calidad de la energía es deficiente para este tipo de empresas. Que no hay una infraestructura eléctrica, no se ha continuado en todo 2019, 2018, 2017, pues todo se dejó a los particulares y el Estado pues abandonó un poco su responsabilidad. Pues todo eso fue por la intención pues de revertir lo que en 1960 hizo el presidente Adolfo López Mateos por la ineficiencia de los particulares para atender las necesidades de crecimiento eléctrico del país. Entonces, la situación actual, yo creo que sí está correcto que la Comisión Federal de Electricidad sea su principal proveedor de energía, o sea, que la propia comisión use su propia energía con sus propias plantas, siempre y cuando estas plantas
pues puedan tener el mantenimiento adecuado que no han tenido durante muchos años porque pues se estaba dejando que los particulares lo hicieran, para que México pueda recuperar su soberanía. Y lo más importante, lo que siempre hemos dicho desde hace muchos años, metan a generar a las hidroeléctricas. Llegó un momento en que la generación de las hidroeléctricas prácticamente se paró porque se le daba prioridad a las plantas de ciclo combinado que contaminan muchísimo más, porque las energías limpias incluyen a la hidroeléctrica y pues se prefería pagarle pues al capitalismo de cuates en la generación de energía eléctrica contaminante contra la generación de energías limpias, como en este caso es la energía hidroeléctrica. Entonces, yo creo que aquí cabe un análisis profundo por parte del cuerpo legislativo, tanto de la mayoría, que actualmente es Morena, que es el presidente el que está enviando esta iniciativa, como de los que en este momento son la oposición y que en su momento avalaron y ratificaron la reforma energética, para sentarse a hablar de lo que realmente importa y lo que es el futuro del país. Creo realmente que no es conveniente en este momento incumplir los contratos que ya se tienen con plantas que están diseñadas para poder generar durante 20 o 25 años energía eléctrica para la Comisión Federal de Electricidad. O sea, no se deben incumplir esos contratos, creo que sería contraproducente, pero también detener, como la iniciativa propone, las famosas subastas energéticas que lo que no eran otra cosa más que sacar al mejor postor de las plantas que generaban la energía que iba a utilizar la Comisión Federal para poder vender, dándole prioridad a las plantas que son de la nación, a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, pero también importante, dando prioridad, cosa que no contiene la iniciativa, por el origen, la fuente con la que se genera la energía, para darle siempre prioridad a las plantas limpias por encima de las plantas contaminantes. Hoy por hoy México tiene un porcentaje muy interesante de la generación por plantas no contaminantes, por energías limpias, que es alrededor de un 21%. A nivel mundial es un número muy bueno, y este 21% se obtiene prácticamente de las hidroeléctricas. Entonces, la incorporación de las plantas eólicas, de las plantas fotovoltaicas, las particulares que ya están construidas y que ya existen compromisos previos, pues sí es importante que el país los cumpla, pero que la visión que se tiene, que actualmente es el Plan Energético 2016-2030, se amplíe inclusive hasta el 2050, para que de una manera coordinada, sin perder la soberanía energética, como han hecho países muy importantes como Francia, que donde la industria eléctrica sigue siendo del Estado, inclusive Alemania, Corea, países que han dejado que la energía eléctrica siga estando bajo la rectoría del Estado, que es algo que no tiene nada de malo, y así fue como México llegó a tener el 97.5% de este país electrificado, gracias a lo que fue la industria estatal. Ha funcionado y ha funcionado bien, pues se puedan llegar a acuerdos de visión de largo alcance y no nada más caprichos políticos, ni de por un lado ni por el otro. Entonces, esta iniciativa preferente busca primero priorizar que la energía que utilice la Comisión Federal de Electricidad para vender a los usuarios finales sea generada por sus propias plantas. Que los particulares queden en último lugar a la hora de definir de qué planta van a tomar esta energía, y que se acaben las subastas eléctricas, o sea, que la Comisión Federal de Electricidad tenga la potestad para decidir por sus propios intereses y por sus propios lineamientos de quién va a tomar la energía para vender. Eso es lo que contiene la iniciativa preferente. En mi opinión, está correcto la parte de consumir la energía que las plantas nacionales generan, pero dándole prioridad, es la parte que creo que es importante que se agregue, a las plantas que generan energías limpias, independientemente que sean del origen que sea, o sea, que sean particulares o que sean de la Comisión Federal de Electricidad, y dejar en últimos lugares las plantas que generan energía contaminante, sea también del origen que sea,
de la Comisión Federal o de los particulares, y darle prioridad obviamente a las energías limpias, en este caso las hidroeléctricas, que son de la Comisión Federal y que generan aproximadamente un 20% de la demanda energética de nuestro país. Creo que hay materia de discusión. El sector eléctrico es muy complejo, es muy complicado. Desafortunadamente muchos de los legisladores que tienen que tomar las decisiones en relación a esto no tienen ni la menor idea de lo que se trata, de cómo se compone, cómo cómo se comporta el sistema eléctrico nacional y cómo es que llegamos a tener energía eléctrica en nuestros domicilios. Estoy a sus órdenes para cualquier comentario. Soy Santiago Lamilla y sigo y seguiré siempre por Mérida. Muchas gracias.